Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caserías de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se les sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo es para nosotros como cristianos una hermosa celebración y un súper acontecimiento, puesto que Jesús ha querido perpetuarse de manera sacramental para ser nuestro tónico, nuestro alimento y nuestra vitalidad en el largo camino de la vida. A través de estas lecturas del libro del Génesis, de la primera carta a los Corintios, como del Evangelio, nos invitan justamente a penetrar y profundizar esta gran realidad, este gran misterio. En primer lugar, el libro del Génesis nos cuenta ese acontecimiento en el cual Abraham tuvo que ir junto a otros reyesuelos a combatir contra otros reyesuelos. Y vemos que sale victorioso, y cuando regresa a Salem, Jerusalén, vemos que sale a recibirlo el sacerdote rey, Melquisedec, y justamente ofrece un sacrificio. ¿Y cómo es su sacrificio? Totalmente distinto a las que tienen todas las religiones y tenían también el pueblo de Israel a posteriori. En vez de ofrecer carneros, chivos y vacunos, ofrece pan y vino. Por eso el Salmo decía que Jesús iba a ser sacerdote a la manera de Melquisedec, es decir, ofrecerá pan y vino, es decir, 2 sustancias que nos indican justamente y nos señalan la importancia de la comunidad, la importancia de estar unidos, muchos racimos de vid, como también muchas espigas de trigo. Por otro lado, es un sacerdocio, como lo va a recalcar el canon de la primera plegaria eucarística, diciendo según el rito de Melquisedec. Por otro lado, el texto del Evangelio nos cuenta ese episodio de la multiplicación de los panes. Vemos que Jesús ha estado predicando a muchísima gente. Dice que había 5.000 hombres, pero estaban en un lugar desierto. Entonces, esa gente que había dejado todo, que lo había seguido a Jesús para escuchar sus enseñanzas, vemos que tiene necesidad de comer. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Ya que han estado acá, denle ustedes de comer. Y entonces dice: acá solamente hay 5 panes y 2 pescados. Si no, tendríamos que ir a comprarlos. Si nosotros leemos los sinópticos, ya sea
los otros evangelios, vemos que recalca que esos 5 panes y 2 pescados los tenía un joven, un muchacho. Y acá está el inicio del milagro. El milagro primero comienza cuando hay cambio y con transformación en nuestros propios corazones, de nuestra mezquindad, de nuestros intereses creados, de los intereses creados que a veces tenemos y sobreabundan en nuestra existencia, viene la renuncia. Porque este muchacho podía haber dicho, yo traje 5 panes y 2 pescados, ¿qué culpa tengo yo que ustedes sean desprovistos? Que ustedes no se hayan preocupado. Entonces, aquí está el primer milagro. Cuando una persona dona al grupo comunitario para que pueda saciar su hambre. No podía darle de comer a todos, pero él ofreció lo poquito que tenía, 5 panes y 2 pescados. Pero en las manos del Señor se convierten en alimento para una multitud. Y vemos que Jesús, cuando le ofrecen esos panes y esos pescados, dice que se sienten en grupos de 50, da la bendición, se reparten. Y vemos que en esa repartija fue tan abundante que todavía sobraron y se juntaron 12 canastos. Nos está invitando también de que no hay que tirar la comida, de que hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir ante todo este milagro? De que Dios es abundante y más aún todavía hace multiplicar aquello que tú le ofreces a Él. Es importante, por eso no siempre te pienses que todo lo que haces es solamente obra tuya. No, tú ofreciste un poquito, pero ese poquito en las manos del Señor se convierte en una verdadera amplificación. Por eso, esto nos hace ver cómo el pan vivo bajado del cielo, que es Cristo Jesús, es también para dar de comer a multitudes, pero no solamente en cuanto a lo material, sino ante todo lo espiritual. Por eso, frente a ciertas realidades de vida, tendríamos que preguntarnos, ¿el hombre moderno no tendría que cambiar, igual que ese joven, su mentalidad y ser más bondadoso? Cuando uno escucha que hay tanta hambre en el mundo, tendría que preguntarse si la cosa es tan así. Los alemanes han hecho un estudio, me acuerdo hace unos años, y ya el planeta Tierra tiene capacidad para alimentar 60.000 millones de personas, y creo que estamos en los 7.000. Pero ¿qué pasa? Las mezquindades, los intereses creados, hacen que socaven todos esos intereses para que no podamos tener la nutrición o el alimento necesario. Pero es la primera carta a los Corintios la que nos hace penetrar y adentrar en esta realidad profunda que es el misterio de la Eucaristía. Dice San Pablo, lo que yo recibí les transmito también a ustedes, que en la noche de la última cena Jesús tomó pan, lo bendijo y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Luego al final toma la copa y dice, tomad y bebed, esta es mi sangre, que será derramada por la salvación de ustedes. Cada vez que lo hacen, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, hagan esto en memoria mía. Ese acontecimiento lo hemos celebrado el Jueves Santo, cuando se instituye en la Cena del Señor 2 sacramentos, el sacramento del orden sagrado y el sacramento de la Eucaristía. Es decir, a través del sacerdocio tenemos esa presencia real de Cristo. ¿Y para qué viene Cristo en su cuerpo y en su sangre? Para alimentarnos espiritualmente y ante todo para que no podamos andar a tontas y a locas por la vida, sino que tengamos en Cristo el verdadero sustento y la verdadera alimentación. Por eso un buen cristiano valora su Eucaristía dominical, valora su participación en la Santa Misa, porque de ella se nutre no solamente con la palabra que se proclama y se comenta a través de la homilía, sino también porque luego, al hacer la procesión de comunión, recibimos a este Jesús que viene para darnos esa fuerza y esa vitalidad. Si hubiésemos seguido leyendo un poco más
este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, nos vamos a encontrar con una respuesta y con una interpelación muy profunda. Dice, eso lo podemos hacer en nuestros domicilios cuando volvamos a casa, lean, y dice que antes de participar de la Eucaristía, de la cena, que cada uno examine su conciencia, porque quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Por eso en toda Santa Misa al comenzar hacemos nuestro acto penitencial, donde cada uno sabe en ese momento si está en gracia de Dios, si está en condiciones para recibirlo a Jesús. Y por ello vemos qué diferencia hay entre un pan, el que le dio el joven 5 panes y 2 pescados, y que repartió. También hubo un milagrito ahí, se amplificó ese pan, pero de ese pan no pide cuentas, porque ese pan es pan biológico, pan para que nutra mi organismo, nuestros organismos, mientras que el cuerpo y la sangre de Cristo es sagrado. Por eso cada vez que nosotros pasamos frente a nuestros templos y hacemos la señal de la cruz, no estamos saludando ladrillos, mampostería, bancos, no, estamos saludando al Señor que está en el sagrario y que es nuestro Dios y Señor, porque Él siempre quiso quedar con nosotros para siempre. Y es tan importante la Eucaristía que tenemos muchísimos mártires por el sacramento de la Eucaristía. Sin ir más lejos, San Tarcisio, el patrono de los monaguillos, era aquel que cuando ya los adultos no podían penetrar en las cárceles para llevar a los cristianos la comunión, se valieron de niños para que puedan introducir el cuerpo de Jesús para esos hermanos que estaban dando testimonio de Cristo. Ahora bien, ¿cómo surgió esta fiesta en la Iglesia Católica? Surgió allá en la época del Papa Urbano, cuando hubo un milagro eucarístico en Urbieto, y entonces allí el Papa tomó conciencia de esta realidad, y Santo Tomás de Aquino es el que hizo, diríamos así, el texto de la Santa Misa de este día. Y ciertamente que los milagros eucarísticos están justamente para decirnos: este misterio es realidad, este misterio no es una fantasía, porque cada vez que nosotros vemos cómo se eleva la hostia, lo que vemos es un poco de pan, pero el ojo de la fe ve el cuerpo de Jesús. Levantamos el cáliz, pero ahí vemos con los ojos un cáliz o un poco de vino si estuvimos cerca, pero la fe me dice: esto es la sangre de Cristo. Y fíjense que hay muchísimos milagros eucarísticos en Lancianochetti y en tantos otros lugares. Y uno muy reciente, cuando el cardenal Bergoglio era cardenal en Buenos Aires, a una persona se le cayó la hostia y como se contaminaba, parecía, la pusieron allí en el vasito con agua y vieron que no se transformaba, sino que estaba allí. La tomaron y después se encontraron con sucesos donde hay un famoso médico, psicólogo, etcétera, etcétera, de todas estas especialidades de la química, que fue llamado para que investigue este caso. Esto lo pueden ver en YouTube. Pongan milagros eucarísticos para la juventud especialmente, y se van a encontrar con una hermosa sorpresa, cómo ese tejido que está allí, que es un pedazo de pan, es carne humana. Por otro lado, se mantiene con una, diríamos así, evidencia de lo que es tejido de miocardio, corazón de Cristo. Más aún todavía, algo que llama la atención: el grupo sanguíneo de ese organismo es igual que el que apareció en tantos y tantos milagros eucarísticos. En aquella época nadie sabía grupo sanguíneo, en aquella época no se sabía nada de nada. Más todavía, esta investigación llevó a los Estados Unidos a que se investigue, y cuando llegaron dijeron: ¿cómo hicieron para traernos esta materia viviente? Es vivo,
no está como algo petrificado o algo ya que está en estado de conservación pero que no tiene vida, como pasa con cualquier elemento de la bioquímica. Y entonces este doctor encontró también que había un especialista que a través del tejido sabía cómo había fallecido esa persona. Y cuando analiza la hostia, que él no sabe que es hostia, piensa que es carne humana, dice, este hombre sufrió muchísimo antes de morir. ¿Cómo murió Jesús? En la cruz. Por eso, mis queridos hermanos, esta fiesta de revitalizar a cada uno de nosotros en valorar cuando se acerca a comulgar y decir, qué poca cosa soy yo como sacerdote, cada uno de nosotros como persona humana, pero el Señor nos ha dado el poder de pronunciar esas palabras y convertirse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y a todos ustedes, para que lo puedan recibir y tener